pandemia, la cuarentena o lo que sea, pero es algo que hablábamos antes, que antes salías a la calle, en horario sobre todo pico, y tenías taxis por todos lados, Sí. ¿no? Ocupados o desocupados. Claro. Hoy, verdaderamente en muchos lugares te cuesta conseguir un taxi. ¿no? Sí, es cierto. Antes de la pandemia había 36.000 licencias en toda la ciudad. Hoy hay 24.000. Algo pasó en el medio. Sí, por supuesto, la pandemia influyó un montón porque la gente dejaba de tomar taxis. Porque en principio, cuando empezamos con el tema de quedarnos en casa, ya ni siquiera hacía falta un auto. Te tenías que quedar en tu casa. Cuando de a poco la gente empezó a salir para ir a trabajar, tenía otras opciones también, porque a veces por cuidados, para no estar en un mismo habitáculo, preferían hacer recorridos más cortos, tener que, por ejemplo, implementar una bicicleta, ir caminando, ¿por qué no? Pero dejó de utilizarse y eso fue haciendo también que los choferes se vayan de esa profesión, que Mira, por busquen ejemplo, algo esta nuevo. imagen. Sí, No hay taxis, insólita, mirá. claro. Mirá, Esto es cuando- ahora. Sí, esto es en vivo, está exactamente ahí sobre Leandro Alem. Cuando Sobre antes Leandro no se te Alem. ocurría tal vez un radiotaxi, no hacía falta, salías a la puerta de tu claro. casa, te acercabas a una avenida e ibas a Y encontrar, seguro había, claro. sin duda. También está la competencia de las aplicaciones, porque hoy la gente lo tiene al alcance de la mano en un teléfono, sabe el recorrido, cuánto va a salir el viaje, digo, está todo mucho más monitoreado y también se fueron inclinando los usuarios a ese medio de transporte. Por eso la importancia de, por ejemplo, el efectivo. El taxi sigue pagándose en efectivo cuando las aplicaciones son tarjeta de crédito débito. Eso ha sumado a favor también de estas nuevas aplicaciones que han llegado, que en un principio fueron competencia para ellos ilegal, que no, que sí, que las aplicaciones no estaban autorizadas, Sí. finalmente se quedaron. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Hay manera de recuperar la cantidad de taxis que teníamos en la ciudad? ¿Puede hoy un chofer confiar, volver a comprar una licencia? ¿Es una buena inversión? Lo vamos a estar conversando justamente con José Ibarra, que es del Sindicato de Choferes de Taxis, para que nos explique. José, buenas tardes, ¿cómo estás? Mercedes te saluda. Queríamos saber, ¿tiene que ver justamente este fenómeno con la pandemia de que bajó el trabajo y tal vez los choferes fueron a buscar otro tipo de empleo para poder sobrevivir, subsistir económicamente? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por la preocupación de la que estamos atravesando la actividad del taxi, que no es menor, es bastante crítica. Claro que estamos con esa tarea de volver a recuperar esa confianza, en que vuelvan a estar presentes en nuestra querida ciudad de Buenos Aires los taxis como lo han estado siempre, históricamente, hace muchos años, más allá de la pandemia. Yo creo que acá tuvimos dos pandemias. Una, la que todavía no terminamos, ninguna dos, pero la más fuerte, la que nos golpeó primero, fue las plataformas digitales, aplicaciones, que ya sabemos, distintas aplicaciones de venir a prestar y sacarnos el servicio a una actividad que estábamos totalmente regularizada, saneada y blanqueada. Y la otra, la pandemia del virus, del COVID, que tuvimos casi 15, 18 meses, y la verdad que eso nos dejó muchos compañeros sin vida, Sí. y la que terminamos pasándola muy mal. Y el resultado es esto, una actividad que no tiene una capacidad de ahorro, simplemente es una actividad donde miles de compañeros y compañeras trabajamos al día a día y que simplemente salimos a trabajar, salimos a prestar nuestro servicio, a llevar a nuestros pasajeros, que son nada más y nada menos que nuestro vecino, que todavía tanto el gobierno de la ciudad y la nación han entendido que somos un eslabón importante dentro de esta cadena de la sociedad. Y ahí están nuestra miseria que quedaron Sí. al desnudo. No Ahora, por una falta de voluntad nuestra de trabajar, sino porque la misma situación nos llevó a esta situación en la cual no podemos salir, ¿no? sí, ahora recuerdo que durante la pandemia, los primeros meses, incluso desde el gobierno de la ciudad se ofreció hacer un empleo nuevo, digamos, o cambiar esta parte del trabajo en taxi, que implicaba a los choferes que iban a llevar a las personas que tenían síntomas y que daban positivos en los distintos centros de testeos a
estos hoteles donde después quedaban internados y demás. Era una especie de remis fijo, para decirlo de alguna manera. Y tenían un sueldo fijo. ¿Funcionó quiero decir eso? algo sobre ese tema. Sí. Disculpe que le interrumpa. Nosotros respetamos muchísimo, y como lo ha hecho toda la sociedad, respetando a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la seguridad. Nosotros hicimos hasta de ambulancia, no solamente llevando a los familiares de los enfermos de COVID, hemos llevado a pasajeros contagiados de COVID, hemos llevado a los familiares contagiados de COVID, hicimos de todo para poder colaborar y estar a la altura de las circunstancias. Y no hemos recibido el mismo trato del otro lado. No hemos recibido el mismo trato del otro lado. Nos siguen teniendo como si fuésemos, cuando al gobierno de la ciudad o a otro gobierno le conviene que nosotros mostrarnos como que somos el único transporte público privado de pasajeros, está perfecto. Cuando no les conviene, y por supuesto que nos dejan afuera de todo, porque si pusimos nosotros, a nuestros mismos compañeros, nosotros mismos haciendo el ambulanciero, llevando a los enfermos de COVID, ¿cómo no se dan cuenta ahora que nosotros le estamos diciendo, nos estamos fundiendo? ¿Cómo puede ser posible que antes de la pandemia teníamos un parque automotor de 10 años? Durante la pandemia tuvimos que pedir una extensión, una prórroga de 2 años más, de 10 pasar a 12, y terminando la pandemia tuvimos que pedir una prórroga de 12 a 14 años. ¿Pero qué es lo que piden ustedes, Ibarra, ahora, digamos, para de alguna manera que los ayude a continuar con la tarea y que vuelva el parque automotor a ser el de antes? Necesitamos urgente un crédito blando, una exención impositiva que lo venimos pidiendo a grito. En todo el mundo el auto que es comprado, destinado para taxi, tiene una exención impositiva. Nosotros pagamos entre un 48 o un 52%, depende de la provincia que sea, de impuestos. Lo pagamos como un bien de lujo y resulta ser que es nuestra herramienta de trabajo. Pero ustedes lo que piden es a nivel nacional, están pidiendo... Lo estamos pidiendo a nivel nacional, por supuesto. Claro, por supuesto. Porque si en Capital Federal estamos sufriendo, que es una de las mayores plazas, donde la mayor cantidad de pasajeros, con la mayor cantidad de habitantes, estamos pasando esto, ustedes no se quieren imaginar lo que nos está pasando en el interior. El interior es mucho peor todavía. Yo también le decía a otro medio, en un semáforo o en un control policial nos para el control, que está bien, que nos controle, que sepan y todo lo demás, nos controla la SACTA, la policía, a un taxi que viene, que ya nos conocemos todos, porque de 32.000 taxis que circulamos, hoy estamos circulando entre 12 y 14.000. Entonces, ustedes al lado pasan 4 autos particulares que son un transporte ilegal, ya sea remis, ya sea Uber, ya sea Cabify y cuántos otros más. Bueno, pero en ese aspecto tampoco se han ayornado tanto, por ejemplo, en la manera del cobro. La gente lo que más destaca a la hora de usar esas aplicaciones es la posibilidad de pagar con una tarjeta de crédito, porque muchas veces la gente no sale con el efectivo en la billetera o no lo tiene. No. Yo ahí le quiero hacer una corrección, lo he escuchado con atención la introducción que usted hizo. Quiero decirle que la mayoría de los taxis que están circulando tenemos para hacer el cobro. Yo no tuve la posibilidad de hacerlo, tal vez. Seguramente no tuve la suerte, no me los crucé. Que tenemos para hacer el cobro a través de la tarjeta de una tarjeta de crédito o de débito. Sí, es más difícil encontrar igual, choferes que lo tengan. Incluso a veces las aplicaciones lo que hacen es que si uno ya sabe que digamos, le sale en la aplicación que va a pagar con tarjeta, muchas veces no viene a buscarte, y lo cancela. Bueno, no es la idea, pero quiero decirle algo más. Estamos trabajando con el gobierno de la ciudad, que lo hemos pedido a grito, que se está implementando en pocos días el cobro con QR. O sea, que no es que nosotros no nos ponemos a disposición y estamos en contra del avance de la tecnología. Sabemos que la tecnología viene avanzando y está bueno, pero también que la tecnología tenga la adecuación a la normativa como para que tampoco vengan a negrear a los trabajadores, que tampoco vengan, porque más allá de que ustedes consuman o que el pasajero consuma una plataforma digital, también tiene que saber las consecuencias que le trae eso cuando tienen algún accidente. También tiene que saber la consecuencia de que hubo violación, de que hubo robo, de que hubo accidente, y que cuando van a reclamar no tienen dónde reclamar. Ni está la plataforma digital, ni está mucho menos el chofer que lo llevó. Y nosotros sí estamos identificados, sí pagamos un seguro de pasajero transportado, sí nos hacen un control vehicular, sí sabe el pasajero quién es el taxista que lo lleva. Entonces, no es que nosotros tampoco estamos así porque nosotros queremos. Nosotros también trabajamos permanentemente para estar. Si hemos llegado
en algún momento a tener una antigüedad, un parque automotor de 10 años, es porque tenemos una enorme preocupación, primero por la seguridad del compañero que está en muchas horas trabajando, y segundo, para darle un mayor confort y una mayor seguridad a nuestros pasajeros para que viajen con el confort que se merece. Ibarra, por último, ¿cuánto cuesta alquilar un taxi? Es decir, para un peón, digamos, ¿no? Más o menos. No, hoy hablar de alquiler y ese tipo de cosas, hoy está casi imposible hablar de ese tipo de cosas. Hoy los que están pudiendo trabajar en la calle son los que son titulares, no está dando como para que un compañero pueda salir a trabajar bajo relación de dependencia. Hoy escuchaba un taxista que decía justamente, dice, está tan alto el alquiler de un vehículo que como está el mercado hoy Claro. en la calle, uno junta para pagar el alquiler de ese día prácticamente, Claro, digamos, bueno, ¿no? había personas También que tenían, es por eso. ejemplo, 2 o 3 taxis y Pero lo solamente manejan uno. Acá quiero que ustedes también tienen que de esto entienden mucho. Cuando hablamos de una actividad blanqueada y saneada, es porque todo aquel compañero que está arriba de un taxi es titular, es monotributista o es autónomo, Claro, claro. o está bajo relación de dependencia. Y para estar bajo relación de dependencia, el titular debe pagar un formulario 931. ¿Qué significa? Que tiene que hacerse cargo de todas las cargas sociales, de todos los derechos laborales de esos compañeros. Y esos derechos laborales son es muchísima la presión fiscal en la cual debe pagar el empleador. Y no así la plataforma. Entonces, hay una desventaja enorme en la cual nosotros estamos atravesando. Sí, es una desigualdad que a veces Es una desigualdad lo han hecho notar ustedes y varias veces también. Bueno, José, le agradecemos mucho este contacto, ya se nos termina el programa, pero queríamos hablar de esta situación que afecta obviamente para los propietarios, los peones de taxi y también a los usuarios, que es una necesidad. Y además, le digo, nosotros bancamos a los tacheros, bancamos a los tacheros. Gracias por preocuparse y de saber que nosotros somos parte de la ciudad y de toda la ciudad. Totalmente. Los techos amarillos son tan porteños como el obelisco. Así que lo sabemos. Muchísimas gracias por tenernos presente y la preocupación. Un abrazo grande, Ibarra, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, el Sindicato de Conductores de Taxi. Es una realidad.